Ahí arrancó. Bueno, fantástico. Bueno, perdón. ¿Qué vamos a ver hoy? Uno de los temas que vamos a ver hoy. Tenemos 5 clases todavía para ver temas. eh, nos están sobrando clases, no sé por qué. Pero bueno, aprovechen para revolotear eh, los textos, la bibliografía, para preguntar y ver, aunque no lo lean profundamente, puedo decir esto va, no va y todo eso, sobre todo para las clases presenciales. Bien, hoy vamos a ver responsabilidad social empresaria. RCE lo vas a encontrar por muchos lados. Esto lo traigo porque es una cuestiones que se están manejando hoy en las organizaciones y me gustaría que te lleves la idea de lo que es responsabilidad social empresaria. Obviamente que no es el objetivo del curso el profundizar en, no sé si esta disciplina, pero tiene características la responsabilidad social empresaria y sobre todo las certificaciones que tienen que ver, que lo vamos a ver hoy, de la responsabilidad social empresaria, son todo, cuando ustedes vean todo lo que tenga que ver con certificaciones, certificaciones normas ISO, las certificaciones de calidad, etcétera, son realmente tareas muy tediosas, donde se requiere que la empresa tenga a una especialista, a un especialista dedicado a, a llenar los formularios necesarios para la certificación, porque bueno, son bastante de detalle y piden muchísima información. Te lo dejo esto como para que sepas eh, cuando se pide una certificación, que se requiere mucho trabajo en ese aspecto. Entonces, vamos a ver en principio qué no es la responsabilidad social empresaria. A ver si... Sí, ¿qué no es la responsabilidad social empresaria? La responsabilidad social empresaria no es filantropía. Ojo, no estamos hablando de que la filantropía, es decir, donar dinero, eh, no, no sea algo positivo, sino que estamos diciendo que no es responsabilidad social empresaria. Eh, por otro lado, también no es asistencialismo, que también no lo estamos criticando, sino que estamos diciendo que no es responsabilidad social empresaria. Y por último, que no es ecología, no es ecología. Está algo vinculado, pero no es esto específicamente lo que tiene que ver con responsabilidad social empresaria. Entonces vos me estás diciendo, seguramente a esta altura, decir, bueno, decime qué es responsabilidad social empresaria. Entonces, eh, entramos y, esperen que voy a silenciar, ahí estamos, y responsabilidad social empresaria. Es el compromiso que tienen todas las organizaciones, o diría todas aquellas que se ocupan de la responsabilidad social empresaria, todas las organizaciones ante los impactos que generan sus decisiones y las actividades que generan. ¿Mm? Entonces, son aquellas, el compromiso que tienen las organizaciones en función de los impactos de sus decisiones y de sus acciones. ¿Dónde el impacto? En sus comunidades, bueno, estoy tachando, y en el medio ambiente. ¿Mm? Entonces, este sí es el concepto de responsabilidad social empresaria, compromiso de las organizaciones ante los impactos que sus decisiones y sus acciones generan en las comunidades y en el medio ambiente. Eso es responsabilidad social empresaria. Entonces, eh, la responsabilidad social empresaria es un acto voluntario, debe pasarse de las buenas intenciones,
a las buenas acciones. Es decir, vos vas a encontrar en muchas páginas web de empresas donde fundamentalmente hacen hincapié a este aspecto del asistencialismo porque están involucrados en algunas ONG, cuestión que no está mal, no lo estoy, insisto, no lo estoy criticando, pero comúnmente eso se lo llama, se trae un término en inglés que vas a escuchar por ahí, que se llama greenwashing. Es decir, lavas un poquito con verde la fachada de la empresa como para decir que más o menos hay responsabilidad social empresaria. Pero la responsabilidad social empresaria tiene que ver con el compromiso del impacto que generas en el medio ambiente y en la sociedad y fundamentalmente tiene que ver con las acciones que vos realizás en función de ese compromiso para disminuir el impacto. Entonces, aquí vamos a encontrar, este es un concepto de la responsabilidad social empresaria que va a ser bastante corto, y vamos a encontrar dos conceptos importantes que hay que tener en cuenta. Que yo reconozco que las palabras son muy parecidas. Por un lado está la sustentabilidad y por otro lado la sostenibilidad. Entonces, la sustentabilidad está vinculado con el uso correcto de los recursos. Además, sin comprometer las generaciones futuras. ¿Cómo se lee esto? Son renovar los recursos que vos usás. Por ejemplo, existen empresas madereras o papeleras que trabajan con la materia prima, con la madera, donde desforestan y hay un compromiso de cada, por ejemplo, hay empresas que tienen un compromiso de cada árbol que deforestan, plantar, perdón, 1,5 árboles. Es una relación que tiene. Eso es un compromiso y es una acción que tiene que tener este tipo de compañías que se preocupan por la sustentabilidad. Sustentabilidad. Obviamente, acá te dice, los recursos renovables no deben utilizarse en un ritmo superior a su generación. Nosotros estamos destruyendo los recursos renovables. Destruyendo. Es decir, mejor dicho, no estamos renovando muchos recursos. Uno de ellos, por ejemplo, es en el caso del litio. Nosotros el litio hoy estamos sacando litio de donde sea. La Argentina es una de las regiones que tiene litio, en el norte fundamentalmente, y donde se explota el litio porque hoy el litio una materia prima esencial para la construcción de las baterías y obviamente en el mundo en el que estamos, las baterías hoy son un tema sumamente importante. Eh, las sustancias contaminantes no podrán producirse a un ritmo superior a que pueda ser reciclado. Entonces, las sustancias contaminantes, una de las situaciones que no estamos cumpliendo en ese aspecto es la del plástico. La producción de plástico es fenomenal en el mundo y el plástico tiene el grave problema de que solamente, pese a lo que digan los envases, solamente el 3% es reciclable del total de las toneladas y toneladas diarias, miles de toneladas diarias que se producen de plástico. Eh, la humanidad hace muchas décadas que eh, se ha inclinado hacia el uso del plástico, lo cual trajo muchos tipos de ventajas, de disminuciones de costos a muchas compañías, y donde paulatinamente hoy hay como una, ah, no me sale el término, no estoy muy lúcido hoy, de traer algo que ya se había como abandonado, que es volver a envases de vidrio en algunos aspectos. Porque
el vidrio, si bien no es obviamente degradable, biodegradable, permite el reciclado del envase. En gran parte de ello. Por ejemplo, la empresa Arcor trabaja en una especie de reciclado, pero te dice y te da los envases de las mermeladas decoradas y con las posibilidades de poner una etiqueta y te dice, guardala para, no tires el vidrio y quédatelo para que guardes cosas. Bueno, si vos sos un asiduo comprador, una asidua compradora de mermelada, bueno, vas a poder guardar frasco hasta determinadas circunstancias. Con lo cual, ahí tenemos algunos aspectos de greenwashing y de que, bueno, yo por lo menos a la gente le digo que lo haga. Y ahí está una de las cuestiones. Una de las cuestiones más graves de la responsabilidad social empresaria es desligar en el consumidor la solución de este problema. Y esto es un problema muy grave en el mundo porque es un mundo que se está quedando sin recursos y estamos extrayendo muchos recursos de hace siglos, o por lo menos un siglo fundamentalmente, después de la revolución industrial, donde no son renovables. Entonces, lo que estamos buscando es tratar de sustituir esos recursos, ¿no? Y sobre todo, algunos recursos que pueden llegar a agotarse, como es en el caso de el combustible fósil o llamado petróleo, la utilización ya de combustibles sintéticos. Eh, de esta sobre este tema de los recursos hay todo un tema sobre la contaminación ambiental que producen los, eh, los, los aviones y los vehículos en general, eh, y sobre todo las embarcaciones. Las embarcaciones producen una gran contaminación en las aguas donde navegan, donde no solamente temas de combustibles o aceites, sino que, bueno, todo lo que esas embarcaciones no les sirve es tirado al mar, ¿no? En esto no es un tema menor, hay una región del Golfo de México que en el fondo marino de una gran parte del Golfo de México no hay vida. Pero no es que estoy exagerando, no hay vida, no hay vida. Quien quiera profundizar en cómo estamos, eh, hay un documental en Netflix dando vueltas por ahí que habla de este tema de no la responsabilidad social empresaria, sino todas las dificultades por las que está pasando el mundo por estas cuestiones de la utilización de los recursos. Entonces, sustentabilidad, hacer uso correcto de los recursos actuales sin comprometer las generaciones futuras, y la sostenibilidad considera todos los procesos humanos, los sociales, educativos, culturales, económicos, etcétera, que en un ambiente de equidad y globalidad busquen el desarrollo y el bienestar equitativo de las personas cuidando el medio ambiente. Entonces, la sostenibilidad es algo transversal que tiene que ver con buscar el desarrollo y el bienestar con el cuidado del medio ambiente. Digamos que la sostenibilidad tiene un efecto más social que de medio ambiente. Si bien cuida el medio ambiente, es más buscar el bienestar equitativo. La palabra equitativo no es lo mismo que igualitario. No es lo mismo que igualitario. Equitativo tiene que ver con tener en cuenta, tener en cuenta la situación de cada uno. Y en función de eso, dar una solución equitativa, porque una persona puede requerir más recursos específicos que otra,
por su situación de vulnerabilidad social, por ejemplo. Ese es ser equitativo, no igualitario. ¿Mm? Entonces son dos conceptos importantes a tener en cuenta que la sustentabilidad, acordate, está vinculado al medio ambiente y a las generaciones futuras. La sostenibilidad es transversal, vaya el nombre de la trazabilidad, una pregunta del parcial pasado. La sostenibilidad es algo transversal que involucra fundamentalmente los aspectos de bienestar y de equidad, eh, buscando el desarrollo y el bienestar, pero también al final cuidando el medio ambiente. Es decir, hagamos que las personas estemos mejores cuidando el medio ambiente. Esto surgió, todas estas cuestiones surgieron con los ODS, que la vas a encontrar en muchos lados, son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, eso es ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, que las Naciones Unidas generaron, creo que en el 2010, no recuerdo bien, que tienen, dijeron, señores, estos son los 17 aspectos en los cuales eh, debemos enfocar nuestro accionar y que obviamente involucran la responsabilidad social empresaria. Obviamente, acá el primero de ellos es el fin de la pobreza. Bueno, lejos estamos y cada vez el mundo está más lejos de la pobreza, de eliminar un flagelo como la pobreza. La pobreza como no de los pobres, la pobreza como desde el punto de vista estructural, que lamentablemente en el mundo está creciendo. Esto no es solamente de estas regiones. eh, si están viendo los medios y quizás hayan visto que en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, todas las noches duermen nada más y nada menos que 500 personas en situaciones de calle, aproximadamente, por supuesto, y hoy están tratando de solucionar ese tema. Lo que están tratando de solucionar el tema es que esas personas no entren al aeropuerto de Barajas, lo cual no soluciona el problema de las personas en situaciones de calle, son dos cosas distintas, ¿no? Y bueno, fíjate vos cómo se producen situaciones que pueden afectar tu negocio. Hoy, los países que tienen un gran flujo de turismo, países que le deben su economía al turismo, también justamente como en el caso de España, el Reino Unido, Francia, Italia, por mencionar algunos, donde tienen un muy fuerte afluencia turística, se está produciendo un efecto no deseado en la economía y socialmente por el incremento de los alquileres y sobre todo por el retiro de la oferta de alquileres tradicionales para la población que vive en las ciudades donde reciben mucho turismo por el efecto Airbnb. Eh, entonces, en este momento, Airbnb, fíjate, como eh, organización, está recibiendo una presión por parte de los estados porque se ven obligados a tomar medidas. Y bueno, por ejemplo, ya en la ciudad de Florencia, en Italia, eh, están ubicándose zonas en las cuales, o definiéndose zonas, mejor dicho, en las cuales no puede haber departamentos en oferta de alquiler por Airbnb o cualquier otra plataforma similar. Nueva York está trabajando en esas situaciones, no son ciudades menores, ¿no? Están trabajando en esas situaciones. Bien,
Te dejo ahí los ODS, obviamente la idea es que no lo sepas de memoria, nadie lo sabe de memoria, pero son fundamentalmente para que sepas que existe estos objetivos de desarrollo sustentable que que están una parte del mundo, quizás digo una parte porque empiezan a surgir liderazgos donde levantan la mano y dicen que no existe calentamiento global y que no existen tales efectos generados por la humanidad en el planeta. No es mi objetivo discutir, yo tengo mi punto de vista, que obviamente es un punto de vista personal y que nada tiene que ver para exponerlo en una clase. Cada uno de ustedes, la idea es generar en ustedes un pensamiento crítico y bueno, con sus propias mentes y que ustedes lo tengan en consecuencia. Bien, esto es un tema sumamente delicado, sumamente difícil de controlar, sumamente difícil de llevar adelante. Hay muchos intereses encontrados. Obviamente tenemos industrias sumamente fuertes que están sobre la sustentabilidad altamente comprometidas, como son todas aquellas industrias extractivas, desde la minería hasta lo que se te ocurra. Entonces, obviamente que es una situación eh, muy difícil para los estados, sobre todo, estoy hablando de los estados en cualquiera de sus niveles, ¿no? El estado nacional, el provincial, bueno, eh, algunos países llaman estados a las provincias, o el estado, o municipal. Fundamentalmente esto tiene que ver con estrategias a nivel nacional e inclusive esto de ODS tiene que ver con estrategias a nivel global donde se hacen reuniones específicas para esto, pero que bueno, hay mucha lucha con esto. La huella, habrás escuchado hablar quizás de la huella de carbono. Una de las principales fuentes de la huella de carbono son los aviones. Hoy eh, en nuestros cielos hay una gran contaminación producto de los aviones, cada vez viajamos más y sin embargo, yo olvidé el porcentaje yo, pero un porcentaje muy amplio de generación de monóxido de carbono en el aire está producido por aviones privados, aviones privados. Eh, en Europa existe una mayor conciencia y los jóvenes tienden a no tomar aviones y viajar en tren para evitar esa huella de carbono. Pero bien, nada, opiniones. Entonces, ya Porter, Michael Porter, empezó a pensar en este concepto y comenzó a hablar de creación de valor compartido. La creación de valor compartido es, a ver, ¿por qué con lo que vos estás haciendo trata de mejorar la sociedad, a las empresas están hablando, ¿no? Mejorar la sociedad y además que mejorarlo con el propio producto que estás haciendo, que tu propio producto no afecte estos impactos. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con la cultura de las naciones. En Japón existe una cultura muy fuerte a envasar todo en plástico. Por ejemplo, te venden en cualquier supermercado japonés, te venden una zanahoria y está envuelta en plástico, en un envase de plástico duro, no estoy hablando de una bolsita, ¿no? Que, bueno, las bolsitas tienen un problema muy grave, que las bolsitas se vuelan. Entonces son muy difíciles de reciclar. Además que los plásticos, dependiendo de los aditivos que se utilicen para su construcción, son reciclables o no. Como les dije, el 90 y pico por ciento de los plásticos no son reciclables. Entonces vamos a ver ahora qué es esta historia de el valor compartido. Eh, si hice todo bien, tienen que escuchar el video. Y si no escuchan el video,
Avísenme, por favor. Ahí va. Es un video cortito. Esto es creación de valor compartido. Bueno, ahí dejó algunas preguntas. Es un tema preocupante la tendencia mundial respecto a plantearse situaciones sobre el sistema actual, ¿no? Porque hoy estamos perdiendo la capacidad del disenso y cuando uno cuestiona el sistema actual, la persona automáticamente es descalificada, agredida, no digo físicamente, pero agredida porque se la considera en contra del sistema y bueno, eh, la palabra que utilizan para el insulto es sos comunista. Y es la verdad que uno lo que trata es, por lo menos desde mi punto de vista, levantar la mano y decir, mira, no todo está bien, algo, las cosas no están funcionando lo suficientemente bien como para empezar a ver algunas situaciones que se están generando, ya no solo a nivel latinoamericano, sino yo creo que el mundo se está latinoamericanizando en general con los efectos que antes estaban muy fuertemente por esta región y que hoy están teniendo grandes países. Bueno, obviamente desde el punto de vista geopolítico están habiendo grandes cambios. Ustedes son personas muy jóvenes, pero estamos en una etapa de transición muy fuerte porque estamos hablando por primera vez en el mundo de un cambio de la relación geopolítica, es decir, entre las naciones, que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso hace que hoy se esté viviendo un clima bastante enrarecido con el surgimiento de algunas de las ideas que nos llevó a la terrible confrontación de que fue la Segunda Guerra Mundial y con la búsqueda de una nueva relación entre aquel famoso Oriente y Occidente, que hoy está cambiando radicalmente porque
Oriente ha tenido una evolución muy fuerte, no con esto apoyando a gobiernos autoritarios, ni mucho menos, pero hay otras naciones que están en Oriente que ya están utilizando moneda de cambio, otro tipo de moneda, fundamentalmente el yen, reemplazando en el comercio al dólar. Ese patrón dólar es un fenómeno eh, que muy probablemente esté hoy en una situación de transición, lo cual haría que el mundo tenga un cambio muy, muy drástico en ese aspecto. No tiene que ver mucho con la sustentabilidad y la sostenibilidad, pero yo lo traigo como para comprender el contexto de alguna manera en el cual estamos hoy en el mundo y dónde estamos encontrando. Por ejemplo, si, no sé si vos estás enterada, enterado del Brexit, es decir, hace 5 años el Reino Unido decidió separarse de la Unión Europea y se acaba de firmar un tratado sumamente importante entre la Unión Europea y el Reino Unido, lo cual produjo, perdón, una distensión en las relaciones, fundamentalmente por dos motivos. Primero, un motivo económico, en el cual Francia estaba muy preocupado por su industria pesquera, al cual el Reino Unido accedió a algunos cambios que no vienen al caso, sobre todo prolongación de tiempo para los permisos de pesca, que obviamente eliminaron tensiones, y por otro lado, por la necesidad de Europa de decir, che, no tenemos que empezar a juntar para defendernos nosotros, por el cambio de políticas globales que están teniendo grandes naciones como fundamentalmente como en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos de posguerra fue quien manejó toda la defensa de Europa frente a lo que se consideraba una amenaza muy fuerte, que era el comunismo. Y bueno, allí nacieron todas esas relaciones que hoy están en un cambio muy fuerte. Eh, Eso afecta a las corporaciones, afecta a las corporaciones. Hoy las corporaciones americanas están cambiando todas sus políticas de inclusión. Y están cambiando sus políticas de inclusión porque hay leyes que están surgiendo en los Estados Unidos donde hoy están obligando a aquellas compañías que son grandes corporaciones que proveen algún tipo de servicio al Estado, que determinadas políticas de inclusión no estén vigentes en las compañías. Lo cual no es una situación de ideológica, sino que ya estamos actuando en función de eso. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, eso es otro cantar. Bien, seguimos entonces, y aquí nace de lo que estuvimos viendo de la creación de valor compartido, perdón, nace el concepto de triple impacto. Eh, el triple impacto, obviamente, habla del impacto económico, financiero, del impacto del medio ambiente y del impacto social. Y acá te muestro otro videito, así escuchas otra voz además de la mía. Triple impacto, ahí va.
Bueno, ahí me quedé pensando que muy probablemente aquellas personas que vean el video, no sé por qué, no sale el sonido, no sale el video de, que acabamos de ver. Pero bueno, esto es lo que vos vas a encontrar en las empresas que certifican, las empresas B, las organizaciones B que se las conoce, fundamentalmente, si ves la botella de, de Villavicencio lo tiene, y hay algunas empresas también de servicio que certifican este efecto de triple impacto. Y este efecto de triple impacto tiene que ver con cuestiones que están vinculadas al modelo de negocio. Lo primero que dijo el video que acabamos de ver es el modelo de negocio de la organización y que tiene diversas patas, por decirlo de alguna manera, si me permite, que es el cuidado del medio ambiente, la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza son los organismos de dirección de las compañías. Se lo llama gobernanza, es una palabra que se utiliza muchísimo hoy, el término gobernanza. La gobernanza está ligada fundamentalmente a las estructuras de gobierno y dirección de las empresas. ¿Cuáles son las estructuras de gobierno y dirección? Si estamos hablando de una sociedad anónima, una estructura de gobierno y dirección es la asamblea de accionistas y la otra es el directorio. ¿Mm? Esas son las estructuras de gobierno y dirección. Hay distintos. Los americanos llaman al directorio el board, generalmente se lo llama el board, el tablero, digamos, que es, esos son los responsables de la gobernanza y obviamente los responsables finales de la estrategia de las empresas. El otro cuidado es de todos, del grupo, lo que se llama grupo de interesados o stakeholders, que están incluidos los trabajadores, los clientes y la comunidad. Y la comunidad acá también estamos hablando de los proveedores, ¿no? Entre ellos. Entonces, las organizaciones B lo que buscan, la certificación, es, volviendo al tema de la horizontalidad, es que no solamente vos hagas bien las cosas, sino que le exijas a quienes te proveen de los insumos que también lo hagan. Entonces, la idea de esta organización B es que vos a tus proveedores les exijas también lo que exigen para determinarte como organización B. Estos son los que buscan las certificaciones. Obviamente, si vos buscas, escarbás un poco el tema, obviamente que detrás de las certificaciones hay negocios. Que eso a los negocios, las certificaciones se pagan, no es que sea gratuito. Nadie te nombra organización B gratuitamente. Y además tenés que invertir mucho dinero para que te nombren organizaciones B. Eh, Hasta acá te puedo llegar a tomar. Acá no va a ir al parcial lo que te voy a decir ahora. Tampoco lo voy a describir esto, pero acá tenés los pasos, lo tenés en la bibliografía también, los pasos que hay que dar para certificar una organización B y que, bueno, que tiene todo un programa de mejora de tu desempeño socioambiental. Entonces ahí tenés todas las certificaciones toda la serie de pasos que tiene las certificaciones que puede durar varios meses o años que te otorguen las certificaciones, no solamente de organizaciones B, sino de todas las certificaciones, normas ISO. Además, estas certificaciones tienen un vencimiento, generalmente de un año, con lo cual al año otra vez y así sucesivamente. Con lo cual es un tema que requiere esfuerzo de las organizaciones y que requiere eh, contar con puestos o sectores o departamentos especializados en este tipo de temas. Y por último, para terminar, yo te quiero dejar el concepto
que es otro concepto que se habla mucho, que vas a encontrar mucho en la jerga de las organizaciones, que es la economía circular. La economía circular tiene que ver con la idea de por qué circular, es que nada se tira. No, eso es desde el punto de vista ideal. Quiere decir que vos empezás con el diseño, empezás con el diseño, seguís con la producción, el diseño, después seguís con la distribución, después seguís con el consumo, después está el recoger los scraps o la basura, por decirlo de alguna manera, el el reciclado de lo que no puede volver a introducirse dentro de la cadena productiva. Esto es la economía circular, es lo que se está buscando hoy en el mundo, que en el mundo apliquemos el concepto de economía circular para solucionar los problemas de contaminación ambiental. Uno de los problemas gravísimos que tenemos de contaminación ambiental son los desperdicios de los equipos o el equipamiento general que utilizamos para nuestra vida diaria, como electrónicos, me refiero, desde celulares, compus y todo ese tipo de cosas, se producen toneladas de basura en ese aspecto que realmente, obviamente, no son biodegradables y producen un gran daño al medio ambiente y bueno, es una situación que debemos resolver porque, eh, bueno, el mundo cada vez somos más, si bien las tasas de, eh, de natalicios de natalidad están siendo negativas en muchos países. Quiere decir que nacen menos chicos de las personas que se mueren. Eh, pero de todos modos, hay países, hoy como la India, que ha pasado a ser el país con mayor cantidad de habitantes en el mundo, tienen una evolución, recién ahora están teniendo una evolución más o menos equitativa. China, que antes era un país donde tenía una gran tasa de natalidad, hoy está tratando de volver a premiar a aquellas parejas que tengan más de un hijo y antes estaba prohibido. Con lo cual hay alguna suerte de movimientos en estos aspectos. Pero bueno, te dejo el concepto de economía circular como para que lo tengas ahí. Bueno, hemos finalizado el concepto de responsabilidad social empresaria o RSE. Y bueno, obviamente estoy a disposición si quieren algo, eh, si quieren preguntar algo o si tienen alguna inquietud o si tienen algún tipo de razonamiento sobre el tema o si nunca les prestaron atención al tema, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran aportar, viene bien escucharlas o escucharlos. Aquí pregunta Gustavo si para certificarse de una empresa B se tiene que pagar algo además de pasar las auditorías. Sí, todas las certificaciones son pagas. Cualquier tipo de certificación es paga. Algunas son muy caras. eh, Vamos, es decir, estamos en un mundo capitalista, con lo cual las empresas de certificadoras que tienen más renombre, como en el caso de ISO, las normas ISO son caras, son muy caras. Hay otras normas, IRAM es más barato, aunque IRAM es de origen nacional, pero las empresas van buscando esa
ese concepto, por decirlo de alguna manera, ese proveedor de certificación en función de sus posibilidades. Pero bueno, eh, está dentro muchas pymes, se ven obligadas también, muchas empresas, no solamente pymes, se ven obligadas a estos procesos de certificación porque en el comercio internacional comienzan a exigirse este tipo de certificaciones para que puedas proveer no solamente a las empresas, sino a diversos mercados. Por ejemplo, quien va a la cabeza es la Comunidad Europea, que es quien más trabaja en estos aspectos y quien más se ocupa de estos aspectos. Así que bienvenido sea que nos estemos ocupando de estas cosas medio tarde. La situación, desde el punto de vista de la situación ambiental del mundo, es lo suficientemente grave y se presenta un caso paradójico porque eh, hoy se ha tomado conciencia del estado de situación del mundo, pero la actual generación es la última instancia que tiene el mundo para cambiar la tendencia que lo está llevando a quedarse en muy pocos años sin recursos. Vamos a quedarnos sin recursos. La geopolítica tiene mucho que ver con eso y hoy van a escuchar que fíjense ustedes, insisto, yo les estoy contando las cosas, ustedes piensen como quieran, pero Estados Unidos está negociando con Ucrania todo el tema de paz en función de lograr obtener el acceso a lo que se llaman materiales raros que se utilizan hoy. Los materiales raros son los que se utilizan para generar componentes que se necesitan para el avance tan monstruoso que estamos teniendo en la tecnología y sobre todo en la generación de inteligencia artificial, que hoy es una de las luchas geopolíticas más importantes que hay en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, en todo ese juego están las organizaciones también. Bien, ¿alguna pregunta? Porque pasamos a otro tema. ¿Cómo están? Como para seguir con otro tema. ¿O están mal? ¿Estamos cansadas, cansados? ¿Cómo andan? ¿Seguimos? ¿Está todo bien? Sí, no, impecable. Bueno, buenísimo. Eh, ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, sí, tal vez. Bueno, vamos a cambiar rotundamente, eh, como decían los viejos noticieros, el ángulo de la información. Con lo cual, vamos a pasar a otro tema. Bueno, mientras va cargando, obviamente que muchas de las cosas que yo dije, no, yo no las voy a tomar, pero pasé por donde voy a tomar. ¿M? Pasé por donde voy a tomar. Todo el tema de lo geopolítico y todo eso es más una idea de llevarles inquietudes que otra cosa. Bueno, vemos evolución del mundo, ¿verdad? Lo vemos ahí. ¿Estamos todos? Sí. Bien. Ustedes van a encontrar un apunte que habla de la evolución del mundo y obviamente de la evolución de lo que es esta disciplina en función de esa evolución del mundo. Eh, y la idea después, nosotros, es entrar al concepto de ir introduciéndonos en el concepto de organización STEAM. Eh, entonces, en la evolución del mundo, esto es personal, esto es una reflexión personal, que pueden existir otros hitos,
Pero se me ocurrió estudiar los hitos de la historia mundial que tuvieron mayor efecto en las organizaciones. Y fíjate el tema que aparece después del siglo, casi prácticamente los inicios del siglo XX. En los inicios del siglo XX, ya estamos con el 25% del primer siglo cumplido, perdón, del siglo XXI cumplido, pero fíjate que acá empieza la era primitiva. Fíjate la cantidad de años que ocurren, 15.000 años antes de Cristo, para no hacerte toda una descripción que vos vas a poder leer, pero fíjate que, ya dije, fíjate que 60 veces, pero en estos últimos años o en este último siglo, la evolución comienza a apretarse en el tiempo. Los hitos comienzan a producirse a una distancia mucho menor en tiempo que las distancias que se produjeron en estos hitos, que también afectaron a la humanidad, pero que nos dieron mucho mayor tiempo para la asimilación de esos cambios. Obviamente que, lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial produjo una situación social, geopolítica, tuvo un efecto social, geopolítico y económico y tecnológico fuertísimo para la humanidad, muy fuerte, con todas sus connotaciones positivas y con las grandes, enormes connotaciones negativas que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Eh, y ahí comienzan a producirse las revoluciones industriales, la tercera, la cuarta, y como ya vimos, yo no sé si les mostré el video, sí, lo hemos visto, y estuvimos viendo ya que se está hablando de la quinta revolución industrial. Obviamente que la quinta revolución industrial no va a ser industrial solamente, va a ser una revolución fundamentalmente social, muy fuerte, producido por los efectos positivos y negativos que vamos a tener sobre la inteligencia artificial. Es un tema, la inteligencia artificial, que no está siendo legislado, donde las naciones o los estados nacionales están corriendo muy por detrás eh, de esa evolución, y producto también de que las leyes siempre fueron el resultado de los usos y costumbres, por lo cual siempre las leyes cayeron después de los usos y costumbres. Lo que pasa es que esos usos y costumbres tenían una velocidad que la ley permitía ponerle orden medianamente de inmediato, por decirlo de alguna manera. Hoy, esos usos y costumbres se producen a una velocidad tan grande que venimos corriendo por detrás, y donde se producen situaciones impensadas para ustedes normales, pero impensadas para la humanidad, como tener una economía virtual donde se producen transacciones financieras fuera de los circuitos financieros tradicionales, o gran parte fuera de los circuitos financieros tradicionales, que no son ilegales, tampoco son legales, es decir, no están legislados directamente. Obviamente, si no están legislados, no son ilegales, pero ni ilegales ni ilegales. Son cosas que están en funcionamiento. Obviamente me refiero a las criptomonedas y ese tipo de cosas. Los criptoactivos sí están legislados, pero están legislados porque los criptoactivos se ocupan de activos existentes. Es decir, vos podés, creo que ya lo hablé en clase, vos podés tener un pedacito de un departamento en Miami, y entran en rigor las leyes que regulan las registraciones de los inmuebles en el país que lo haga.
o también podés tener inversiones que utilicen este concepto de, yo dije cripto y no es cripto, pero bueno, ya me va a venir el término. Ay, tokenización, tokenización, perdón, yo dije cripto, la tokenización de activos, entonces, que obviamente no es lo mismo criptoactivos que criptomonedas, son dos cosas totalmente distintas, que no hay que confundir. La criptomoneda no tiene todavía una legislación o intervención por parte de los bancos centrales. Y en algunos conflictos que se han generado con algunas criptomonedas, los bancos centrales dijeron no tenemos nada que decir sobre ese tema, no es una cuestión nuestra. Y bueno, entra sí la justicia tratando de ver cuando se producen estafas en consecuencia. Por ejemplo, en el caso de billeteras virtuales que operan y desaparecen, donde vos pusiste los dólares para comprar criptomonedas y de repente tus dólares desaparecen. Pero bueno, em, entonces esta es la evolución del mundo, eso es fundamentalmente lo que se produce en el mundo y obviamente hay una evolución del entorno en consecuencia, que lo hemos visto, no vamos a volver a ver este tema, pero que ya empezamos a decir sobre un entorno más volátil, más frágil. La volatilidad, la fragilidad son algo medio, conceptos medios parecidos, donde se produce, donde estamos viviendo en un mundo mucho más ansioso, donde hoy yo les comenté, hay una mayor ansiedad, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, a la velocidad de Internet, a la velocidad de respuesta cuando estamos haciendo transacciones en cualquier tipo de app, de lo que se te ocurra, y hay una mayor ansiedad a esa velocidad. Y bueno, eso eh, hay efectos sociales y efectos económicos detrás de estos cambios mundiales. Vos lo vas a poder leer y después vamos a ver qué es lo que va específicamente para que yo sé lo que te preocupa, que es lo que va específicamente en el parcial. Bien, esto es la evolución en el cual estamos inmersos, en el cual tenemos que encontrar conceptos de esta disciplina que estamos viendo, de organizar, y donde nos encontramos en un mundo eh, difícil de estructurar. Todas estas cuestiones de los cambios que estuvimos viendo son difíciles de estructurar. Con lo cual, estamos llegando a una, no sé si una conclusión, pero sí empezamos a cuestionar, bien, venida el cuestionamiento, bienvenido el cuestionamiento de los principios que estamos utilizando para organizar, voy a decir las empresas para no decir organizar las organizaciones, pero para enfocar los objetivos organizacionales de una manera controlable, que cada vez se hace más dificultoso y cada vez hay organizaciones con objetos más difíciles de dimensionar y muchas organizaciones además cuyos ingresos provienen de donaciones y que estoy hablando organizaciones que son multinacionales, organizaciones ONG que se llaman, organizaciones no gubernamentales, donde trabajan con un equipo altamente capacitado de personas que trabajan y que van eh, tratando de globalmente de, por ejemplo, trabajar sobre cuestiones ambientales. Eh, Aquí no hay muchas, pero en Europa hay muchas organizaciones de este tipo y que están trabajando activamente en el mundo. Eh,
tiene la particularidad tiene la particularidad que nosotros venimos hablando, de clientes, de todo ese tipo de cosas, y son organizaciones que no tienen un foco, un cliente, que buscan efectos sociales. En realidad lo que buscan, estoy pensando en una organización en particular que conozco, que busca influir en los gobiernos de los determinados países. Los gobiernos de esos países invitan a los miembros de esa organización a trabajar en sus gobiernos en función de la sustentabilidad y la sostenibilidad que estuvimos hablando en la responsabilidad social empresaria. En ese tipo de organizaciones no tenemos mucha respuesta. Insisto, tenemos una gran respuesta a la industria e inclusive a la automatización, ¿no? De las industrias. Eh, Esperen que me cometí un error para entrar al chat, para leer el chat, hice una pavada. Bueno, voy a leer, creo que ahí tengo algo en chat. Una consulta. El apunte de este tema sería el que hace referencia a visión del mundo y organización. Así es, ese es el apunte. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Exactamente, ese es el apunte. En función de esto, en función de decirte un poco la situación en la cual está el mundo, en el cual afecta directamente a las organizaciones, eh, inclusive a los estados, una persona comienza a estudiar un nuevo concepto de organización. Y esa persona se llama Frédéric Lelot. Es una persona de origen belga, y que habla muy bien español y que está trabajando, escribió un libro que se llama Reinventar las organizaciones o Reinventando las organizaciones, y que trabaja fundamentalmente sobre la base de estudiar los, la evolución de los estados de conciencia. Y que esto tiene mucho que ver, la evolución de los estados de conciencia, con los apoyos a los cambios. Y vamos a escuchar entonces de la propia palabra del autor, cosa que muy pocas veces hacemos, porque a veces estamos estudiando autores que ya pasaron la mejor vida, pero vamos a escucharlo a Frédéric Lelot, sobre ahí lo tienen ustedes en pantalla. Como ven, es una persona joven que está pensando en un fenómeno que se está comenzando a implementar con algunas variantes en algunos casos, pero se está comenzando a implementar en las organizaciones y que ya muchos empresarios están empezando a analizarlo. Obviamente va a requerir su tiempo. Escuchémoslo, por favor.
Bueno, eh, aquí tienen la palabra del autor. Parece un mundo de utopía, pero hay organizaciones que están trabajando en esto, organizaciones que le están dando respuesta al mundo en el cual estamos viviendo. Creo que es una buena manera de terminar la clase de hoy con las palabras del autor. Vamos a trabajar con los conceptos del libro que estaban mencionando. El libro que ustedes lo tienen a disposición, el libro completo en PDF, lo tienen a disposición en el campus. Obviamente, el parcial se va a referir sobre el apunte, que no es más que un resumen del libro, porque para no, para que no tengan que leer todo el libro. Así que, eh, de mi parte, creo que llegamos hasta acá. No sé si alguien quiere preguntar algo. Yo Estoy a te hago una disposición. consulta, Por supuesto, adelante. cortita nomás. ¿Es el A ver, apunte que son las 86 páginas? Puede ser que sean 86 páginas. Después vamos a ver, yo no me acuerdo cuántas páginas tiene. Bueno, el libro tiene como 400, pero bueno, sí, tiene 86 carillas. Exactamente. Así que, bueno, después les voy a decir dónde apuntar. Muchas de ellas describe las experiencias de esta empresa holandesa que acaba de mencionar el autor, de enfermeras, que bueno, que es un caso de éxito. Y fíjense que trae además el tema de organizaciones en equipos, y por eso es que vimos equipos de trabajo, porque los equipos de trabajo son una tendencia mundial para buscar la manera de organizarnos mejor y sobre todo que la gente se sienta mejor. Así que sí, ese es el apunte. ¿Alguna otra pregunta? Lo vamos a iniciar a este tema, lo vamos a ver en la próxima clase presencial. Vamos a iniciar y vamos a ver ese apunte de 86 páginas, y vamos a empezar a describir qué es esta historia de las organizaciones TIL, que en definitiva se refiere en ese libro. Bueno, Yo tengo otra antes de que te adelante. vayas. No, 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 Que yo no me voy, yo estoy a en la disposición. parte de lo que sería tipo de apuntes o de cronograma, dice la Ujú. evolución del mundo y la organización. Pero Sí, en el material está la visión del mundo y la organización. Es lo mismo. Es ese es el lo mismo, apunte. ese es el Ah, ok, apunte. Sí, el ok. apunte que tiene subido. Sí, yo a Gracias. veces, sí, sí, son eso, es lo mismo. Tengo que revisar los apuntes, pero bueno, siempre se pasa, el tiempo es tirano. Yo estoy a disposición, yo no tengo, me pareció cortar la clase acá porque empezar por el concepto de las organizaciones, no las organizaciones TIL, sino toda la evolución que tiene que ver de los estados de conciencia, con lo cual llega al análisis de cada una de las organizaciones, que ese va a ser la clave de donde nos vamos a enfocar para el parcial, ¿no? En esta evolución de los estados de conciencia y en el tipo de organizaciones que están vinculados a esos estados de conciencia y qué características tienen ese tipo de organizaciones, además de qué características tienen, cuál es la característica del liderazgo, es decir, a eso me refiero con las características, y cuáles son las características de las decisiones, de cómo se toman las decisiones en cada una de las organizaciones que va describiendo el autor. Así que ya las y los voy orientando hacia dónde tienen que enfocar la lectura. No les voy a preguntar, por supuesto, en absoluto, cómo funciona la organización holandesa que acaba de describir el autor. Eh, la idea es que si te interesa leer un poco cómo funciona ese tipo de organizaciones, lo puedas hacer. Y si no, tenés el libro. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno,
Eh, si, si no tenemos más preguntas, entonces nos estamos viendo el lunes de manera presencial en el aula de siempre. Y que tengan un excelente fin de semana y nos vemos. Chau. Gracias. Perfecto, hasta luego. Hasta luego, Chau, buen chau. profe. Buen fin de. Igualmente, gracias. Chau.